Hola chicos, bienvenidos, es un gusto volverlos a ver. La frase del día es, puedes confiar en Dios para cumplir sus promesas. Oremos para empezar este tiempo. Dios, gracias porque podemos estar aquí, te pido que nos ayudes a aprender mucho de ti. En el nombre de Jesús, amén. Comencemos. Ahora cantemos el canto de alto. ¿Quién es la persona más fuerte que tú conoces? Quizás en este momento estás pensando en alguien que te ayudó a cargar o a levantar algo muy pesado. O quizás estás pensando en un deportista o en alguien que te ayudó en una tarea muy difícil que tuviste en esta semana o en alguien que te ayudó en algún problema. Pero, ¿sabes? No hay nadie, absolutamente nadie, que sea más fuerte que Dios. Dios es todopoderoso. Y hoy nuestro versículo nos va a decir cómo tú y yo podemos ser fuertes para hacer lo correcto. Nuestro versículo se encuentra en Efesios. Efesios es una carta que escribió Pablo a los creyentes que se encontraban en ese momento en una ciudad llamada Éfeso. Efesios es uno de los pequeños libros que está conformada la Biblia, que son 66. La Biblia es la palabra de Dios. Dios la inspiró usando a muchos hombres para que le escribieran y nos contaran a ti y a mí todo lo que debemos saber acerca de él. Vamos a mirar nuestro versículo en la Biblia y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice, por lo demás, hermanos míos, Pablo se estaba refiriendo a aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Fortaleceos en el Señor se estaba refiriendo a aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, tienen el poder, tienen la fuerza para poder vivir una vida que agrada a Dios. Pero esta fuerza no proviene de ti mismo, proviene de Dios. Y en el poder de su fuerza significa que Dios es quien te da la fuerza. Él es todopoderoso. Solo hay un solo Dios. Pero mientras Dios es uno, también es tres personas. Dios es 3 en 1. Dilo conmigo, Dios 3 en 1. El Espíritu Santo es una de las 3 personas de nuestro Dios. Y cuando tú crees en el Señor Jesús, el Espíritu Santo es quien te da el poder para hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Si tú ya has recibido al Señor Jesús, tú ya eres parte de la familia de Dios y tú puedes orar y puedes pedir al Señor que te dé fuerza, su fuerza para hacer lo correcto. Recuerda, la fuerza no viene de ti, viene de Dios. Y cada día que tú conoces más y más a Dios, tú puedes depender de su fuerza para hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Pero si tú aún no has recibido al Señor Jesús en tu vida, entonces aún no eres parte de la familia de Dios. Y no puedes
tener su fuerza para hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Pero, ¿sabes? Dios hizo un camino y eso es que tú creas en el Señor Jesús para que tú puedas ser su hijo. Y eso lo puedes hacer hoy mismo, tú puedes creer. Ahora vamos a decir nuestro versículo juntos. Y para decirlo, vamos a hacerlo con movimientos. El primer movimiento es nuestra cita. Cuando tú digas Efesios, pon tus manitas juntas como si tú sostuvieras la Biblia. Después vamos a decir 6 y vas a hacer con tus deditos el número 6. Y después el versículo que es 10 lo vamos a hacer con nuestras manitas abiertas, que son 10. Muy bien, entonces vamos a hacer esta primera parte. Efesios 6, 10. Muy bien, la siguiente parte, recuerda, dice, por lo demás, hermanos, entonces vamos a señalar alrededor. Vas a hacer con tu dedito, por lo demás, hermanos. Cuando digas fortaleceos, vas a marchar en tu propio lugar. En el Señor vas a poner tus manos hacia arriba. Y después dice, en el poder de su fuerza. ¿Estás listo? Y por último volvemos a decir Efesios 6, 10. Muy bien, ahora que te lo has aprendido, vamos a decirlos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Muy bien, una vez más. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Una vez más, niños, y ahora con mucha energía porque ya te lo sabes. Decimos Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. ¡Muy bien! ¿Recuerdan el canto de la semana pasada? Cantémoslo juntos. ¿Has escuchado sobre las tormentas eléctricas? A muchas personas le da mucho miedo. Los rayos, los truenos, ¡wow! Es sorprendente todo eso. Pues en la lección de hoy escucharás sobre una tormenta que duró 2 semanas. Pon mucha atención. Dios le había pedido a Pablo que hablara a muchas personas acerca de las buenas nuevas de Jesús. ¿Puedes recordar los lugares donde Pablo habló a las personas acerca de Jesús? Sí, Tesalónica, Berea, Atenas. Tiempo después de que Pablo estuvo en Atenas, él pensó, debo ir a otros lugares. Quiero llegar hasta Roma. Él quería llegar a Roma. Roma era la ciudad más importante en aquel tiempo. César, el poderoso gobernador, vivía en ese lugar. Ese lugar iba a ser peligroso para Pablo, pero él confiaba que Dios, el Espíritu Santo, le protegería. Pablo habló a muchas personas acerca de Jesús en Jerusalén. Los judíos furiosos lo arrestaron por haber hecho esto. Pero esa misma noche, Pablo recibió una visita muy importante. Jesús le habló a Pablo esa misma noche. Escucha lo que le dijo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también
en Roma. Pablo había sido sometido a un juicio en Jerusalén, pero él pidió presentar su caso ante el César. Tuvo que esperar 2 años encarcelado antes de que él pudiera viajar hasta Roma. A pesar de eso, el lugar no era muy seguro, ¿verdad? Sin embargo, Dios permitió que Pablo empezara su viaje. Fue prisionero por más de 2 años hasta que él pudo viajar a Roma. Dios no había olvidado su promesa. Dios le había dicho que él iría a Roma. Así que inició su viaje. No era buen momento para viajar porque estaba empezando el invierno. Ellos pararon en buenos puertos y a pesar de que el tiempo no les ayudaba mucho, el capitán decidió continuar el viaje. Pablo les advirtió y les dijo que tenían que parar porque si no iba a sufrir daños el barco y la carga que llevaban. El capitán ignoró las advertencias de Pablo, pero a pesar de esto, Pablo confiaba en Dios, en la promesa que Dios le había hecho de que él llegaría a Roma y él hablaría con el César. Al principio, todo iba bien, pero de pronto empezó el viento a soplar y llegó la tormenta. Los marineros trataban de controlar el barco, pero no podían. Después de 3 días, se dieron cuenta que era imposible tener el control en el barco. Así que empezaron a tirar la carga hacia el mar. Esto no ayudó. Ellos se sentían ya desilusionados, pensando que ellos iban a morir. ¡Guau! Era un momento muy difícil. ¿Pablo llegaría a Roma? Bueno, Dios había prometido esto a Pablo. Él mantuvo su promesa. Quiero decirte algo. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú puedes confiar en Dios para cumplir sus promesas. Porque Dios es fiel. Fiel significa que Él hace lo que dice que va a hacer. Quiero que escuches lo que dice aquí en la Biblia en 2 de Timoteo 2:13. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es imposible que Dios no cumpla sus promesas, porque es parte de su naturaleza, parte de su carácter. Quiero preguntarte algo. ¿Existe algo en tu vida que te hace sentir que no tienes esperanza? Quizá algún familiar enfermo de cáncer o alguien que está a punto de morir. Te preguntas si Dios te ve y si te entiende. ¿Existe algo que te hace sentir confundido? Tal vez la materia de matemáticas no puedes con ella por más que has intentado, o a lo mejor otra materia. ¿Estás esperando que Dios te ayude a decidir algo importante? O a lo mejor tratas de cambiar algo que está pasando en tu casa y sientes que Dios no te responde. La Biblia tiene maravillosas promesas. Cuando nosotros nos sentimos tristes, confundidos, sin esperanza. ¿Recuerdas nuestra frase de hoy? ¿Podemos decirla juntos? Confía en Dios. Él cumple sus promesas. Esto es maravilloso, que tú y yo podamos confiar en Dios. Pablo confió en Dios, porque Dios cumpliría su promesa, aun cuando todo apuntaba a que ellos iban a morir en la tormenta. Por días y días, la tormenta continuó. El sol no brillaba. Ellos ya no tenían más esperanza. Se sentían tristes, no habían comido, cansados y desanimados. Pablo se puso de pie y les dijo lo siguiente: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pablo confiaba que Dios lo ayudaría a llegar a Roma como lo prometió. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú puedes confiar en Dios para cumplir sus promesas. Qué maravilloso que Pablo podría confiar, ¿verdad? Existen promesas maravillosas en su palabra y cuando tú pasas tiempo leyéndola, tú las puedes descubrir.
Hay algunas promesas que nos hablan de cómo es Dios y otras promesas nos hablan de lo que Él hará por sus hijos. Quiero decirte algo. Cuando tú te sientes sin esperanza, puedes descansar en la promesa que está en Romanos 15:13, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando te preguntas si Dios te ve y te entiende, puedes recordar la promesa que está en 1 de Juan 3:20. La segunda parte dice: mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Pero también cuando te preguntes si Dios está trabajando en tu vida, puedes recordar 1 de Tesalonicenses 5:24, que dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué hermosas promesas tenemos en su palabra, ¿verdad? Tú y yo podemos recordar nuestra frase del día, diciendo: confía en Dios, Él cumple sus promesas. Pablo sabía que Dios es fiel y cumpliría su promesa de llevarlo a Roma para hablar a las personas acerca de Jesús. Él estaba alentando a aquellos hombres que se sentían tristes, que estaban desalentados porque todo estaba tan difícil en esos momentos. 276 hombres iban a bordo. No era fácil lo que ellos estaban enfrentando en ese momento. La tormenta continuaba. Ellos se sentían desilusionados. Ellos pensaron que estaban cerca de tierra después de que había pasado tantos días. Y ¿sabes? Ellos lo comprobaron un poco después. Pasaron 14 días y algunos marineros ya estaban desesperados, así que estaban planeando huir. Pero Pablo se dio cuenta y habló al centurión. El centurión era el jefe de los soldados y le dijo lo siguiente: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Así que el centurión ordenó que cortaran las cuerdas que sostenían al bote donde pensaban escapar. El bote se fue. Ellos ya estaban desanimados. Habían pasado 14 días y ellos ya no habían comido. Habían pasado mucho tiempo sin comer. Pablo los animó y les dijo: hay que comer. Anímense, Dios nos va a salvar. Así que Pablo tomó el pan, oró a Dios y lo compartió. Ellos comieron y se sintieron un poco más tranquilos. Cuando anocheció, ellos pudieron descansar y al otro día, ¡wow!, estaban cerca de la tierra. Ellos estaban tan felices, ¿verdad? Porque ellos ya por fin podían llegar a la tierra. Así que intentaron dirigir el barco hasta la tierra, pero chocaron contra un arrecife. El barco comenzó a destruirse. Todo estaba hecho un caos. Entonces los soldados dijeron: vamos a matar a todos los presos para que no escapen. Pero el centurión, él no quería hacer daño a Pablo, así que él ordenó que no les hicieran nada. Él dijo: los que sepan nadar, naden hasta la orilla, y los que no sepan nadar, tomen una tabla y diríjanse hacia la orilla. Así que obedecieron las instrucciones del centurión y todos los 276 hombres se salvaron. ¡Qué maravilloso! Dios cumplió su promesa de salvarlos. Eso fue hermoso, ¿no crees? Se dieron cuenta que habían llegado a la isla de Malta. La gente ahí los recibió y cuidó de ellos. Pablo habló a las personas acerca de Jesús y Dios le dio el poder para sanar a algunos que estaban enfermos en ese lugar. Finalmente, después de 3 meses, Pablo pudo subir a un barco y dirigirse a Roma. ¡Qué hermoso! Dios cumplió su promesa. Él llevó a Pablo hasta Roma. Llegando a Roma, Pablo todavía seguía prisionero, pero él hablaba a las personas acerca de Jesús. Dios quiere que todos escuchen acerca de las buenas noticias de Jesús. Dios cumplió su promesa en la vida de Pablo, pero Dios también quiere cumplir sus promesas
para ti. Tú, que ya eres un hijo de Dios, puedes confiar en Dios para cumplir sus promesas. Lee la Biblia todos los días. Busca las promesas que hablen acerca de quién es Dios y lo que Él hará por ti. Cuando te sientas sin esperanza, confundido o te preguntas si Dios te ve, tú puedes leer su palabra. Tú puedes recordar las promesas que están ahí. Recuerda que Él es fiel para cumplir sus promesas. En 1 de Tesalonicenses 5:24 dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Puedes confiar en Él? Recuerda la frase del día, confía en Dios. Él cumple sus promesas. ¿Confiarás que siempre Dios cumplirá sus promesas? Dios quería que Pablo le contara a muchas personas las buenas noticias de Jesús. Dios desea que todas las personas escuchen las buenas noticias sobre Jesús. Fue esa la razón por la que Dios envió a Pablo a Roma. Los romanos necesitaban saber cómo formar parte de la familia de Dios. Muchas personas tienen diferentes ideas de cómo ser parte de la familia de Dios. Algunas personas piensan que ellos pueden llegar a ser parte de la familia de Dios si no hacen ciertas cosas. Tal vez tú piensas, yo no uso drogas, yo no digo malas palabras, yo no hago cualquier cosa que sea mala. Pero es que es muy difícil vivir un día sin hacer algo malo. Cuando tienes una mala actitud, cuando piensas que eres mejor que los demás o cuando quieres ser el primero en todo, eso es pecado. Y Dios ha dicho que si queremos llegar a Él, debemos ser perfectos. Y eso es imposible. Algunas personas piensan que solo creer en Jesús como tu Salvador no es suficiente. Ellos piensan que para ser parte de la familia de Dios tienen que hacer algo. Tal vez tú piensas que para ser parte de la familia de Dios tienes que hacer cosas buenas como ir a la iglesia, ser amable con los demás o ser obediente. Estas cosas son buenas, pero no importa cuánto tratas o qué tan bueno seas. Nunca serás lo suficientemente bueno, porque has creado una mentalidad de hacer y esto va en contra de los caminos de Dios. Nunca podrás tener una relación con Dios con base en lo que haces o no haces. Porque Dios te ama, Jesús ha hecho lo necesario para que tú tengas una relación con Dios. Jesús vino a este mundo como un bebé. Él creció y cuando ya fue un hombre, Él jamás pecó, ni siquiera una sola vez. Él cumplió los requisitos de Dios para ser perfecto. Jesús tenía todo el derecho de llegar a Dios por sí mismo, pero decidió tomar tus pecados sobre sí mismo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue separado de Dios para que tú no tuvieras que pasar por eso. La Biblia dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarte del pecado. Cuando tú crees en Jesús, tú puedes tener una relación con Dios. Jesús fue castigado por tus pecados y los míos. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, probando que Él es Dios y el único camino a Dios. Él ahora está vivo, reinando en el cielo como Rey. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, eso significa confiar que Jesús es el Salvador que Dios envió por tus pecados. Cuando tú llegas a recibir a Jesús, entonces llegas a formar parte de la familia de Dios. Tú seguirás siendo parte de tu familia, pero también llegarás a ser parte de la familia de Dios. Dios estará a tu lado siempre, y esa es una de las promesas que Dios ha dado a sus hijos en su palabra. Si has creído en Jesús, algún día vivirás con Él para siempre. Al creer en Jesús, tú llegas a ser un hijo de Dios, no por las cosas buenas que has hecho o por no hacer las cosas malas, sino por lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. ¿Deseas alejarte de tus pecados
y creer en Jesús para ser un hijo de Dios hoy? Si has creído en Jesús o tienes preguntas acerca de lo que esto significa, puedes comunicarte con nosotros y con gusto te ayudaremos. También quiero platicarles que a Beto le gusta mucho comer pastas, también hacer dibujos y pasar mucho tiempo con su primo. Sé estas cosas sobre Beto porque hablé con él y le hice preguntas. Esa es la manera en cómo nosotros conocemos a las personas, hablando con ellas y haciéndoles preguntas. Pero ¿cómo alguien puede conocer mejor a Dios? A Él no lo podemos ver. ¿Es posible conocer a Dios? Sí, sí es posible. Dios nos dio a ti y a mí la Biblia de regalo. Cuando tú tienes preguntas acerca de cómo es Dios, puedes leer la Biblia para descubrirlo. En nuestra lección de hoy, nosotros aprendimos algo acerca de quién es Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que aprendimos? Dios es fiel y puedes confiar en Él para cumplir sus promesas. Esta es una de las muchas cosas que nosotros aprendemos de Dios en su palabra. Cuando deseas conocer mejor a Dios y saber cómo es Él, puedes comenzar leyendo el libro de los Salmos. También puedes encontrar muchas de sus promesas en este libro. Puedes leer un salmo cada día y anotar todo lo que aprendes acerca de él. También puedes marcar todas las promesas que encuentras para ti. Pero no te quedes allí. Puedes darle gracias a Dios por lo que vas aprendiendo. Mientras aprendes más sobre Él y le agradeces por lo que Él es, tu confianza en Él aumentará cada día más y más. Y cuando lleguen los momentos difíciles, tú te acordarás quién es Dios y confiarás más en Él. Antes de despedirnos, voy a recomendarte 7 versículos de los Salmos. Puedes leerlos, uno cada día, o pedir que alguien te los lea. Puedes escribir lo que vas aprendiendo de Dios y subrayar las promesas que encuentres en Él. Qué bueno que nos pudiste acompañar. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.